La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos. Una vez más nos encontramos en la Feria Nacional del Libro y en esta ocasión vamos a platicar con María Eugenia Márquez, quien es formadora de narradores orales, una protectora, una defensora de la palabra desde hace ya un periodo importante. Vamos a estar platicando con María Elena, quien le agradecemos, María Eugenia, quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros para platicar sobre la voz. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Yo agradezco al contrario la entrevista que me hacen y para mí es no solo una alegría, sino un honor también estar aquí acompañándolos y platicando sobre estos temas que me parecen fundamentales para nuestra sociedad actual. María Eugenia, vamos a hablar entonces de la voz que madura, porque el verbo fue primero y luego se hizo carne, ¿no? En un inicio era el verbo. Así es. Y el verbo y Dios estaban juntos. ¿Por qué pues la voz es tan seductora? ¿En qué radica la seducción de la voz? Mira, la voz tiene diversas cualidades que tienes tú que ir desarrollando si quieres dedicarte a la narración oral, pero yo creo que todas las personas deberíamos de tener el compromiso de ir hermoseando nuestra voz. La voz tiene las cualidades de tesitura, volúmenes, modulación, intencionalidades. Y depende de esas intencionalidades, de esas modulaciones, volúmenes, el hecho de que la vuelvas una posibilidad de construcción o de destrucción. Ahora, tú empezaste con algo muy provocativo, este primer panel, me dices la voz que madura. Ajá, y me voy al poema, ¿no? De Villaurrutia, que madura, y todas las posibilidades que tenemos con esas pocas palabras. Bueno, entonces en el sentido de la voz, mira, si tú te das cuenta, la voz acaricia, pero la voz también puede en algún momento ser un latigazo cuando es un grito. Manejamos la voz como si fuese un pincel o una brocha, y con el pincel podemos pintar líneas finas, ondulantes, o con el pincel podemos también pintar algo tan agudo y lábil como una flecha. Entonces, creo que todas las personas tendríamos que preocuparnos por el tipo de voz que tengamos, hermosearla también por una razón. Cuando estamos ante una voz que trata de modularse de mejor manera, los mensajes pueden ser recibidos mejor por el otro. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, estás en un concierto y uno de los instrumentos musicales desafina, lo adviertes y dices, cierras el oído. Y bueno, el oído es parte importante para la voz, de hecho son una comunión total entre la voz y el oído, así se ha ido dando paso al rescate de la tradición oral, de esas tradiciones y de esas culturas vivas que vivían en un sentido de conocer su cultura a través de voz a oreja. Se iban transmitiendo oralmente sus tradiciones y esas culturas son incluso más vivas y más ricas que las que son perpetuadas a través de la palabra escrita, perpetuadas por la palabra escrita. Una cosa interesante, o sea, la voz que madura y quema muy duro también. Sí. Pero la voz está condenada a desaparecer, a extinguirse. Hoy ya lo dije, mañana ya no está esa bueno, sí. Entonces eso es lo interesante, también ese encanto tiene la voz, esa seducción de lo que efímero, está condenada, la seducción de lo efímero, dijéramos, ¿no? Pero hay algo, es cierto, la voz desaparece, hay un lapso de tiempo en el que está presente y al siguiente segundo ya no está, pero todo en la vida es así. Sin embargo, la voz y esa condición de lo efímero para construir el mundo es interesantísima, porque no recordarás a la mejor ni siquiera las palabras que te dijeron, la forma exacta en que te las dijeron, pero recordarás el movimiento interno y en tu corazón que suscitó la voz que te habló y te dio un mensaje. Exactamente, justo eso me gustaría también platicar contigo, María Eugenia, que es las historias, o sea, la voz no la vamos, de las historias. Exactamente, no la vamos a recordar tal y cual nos la dijeron, pero esa historia nos va a estar marcando. Ahí están los aedos, ahí están los juglares, ahí están los viejos en las tribus contándonos estas historias, ¿no? Sí. ¿Por qué pues nos gusta escuchar historias y cómo es que la voz en esta tradición oral
no muere, pues. Bueno, mira, para madura, al contrario. acabar con lo que hablábamos de la voz, me gustaría aquí traer a colación una obra de teatro de Jean Cocteau, que es La voz humana, y cómo la protagonista de la obra, que nunca se ve a nadie más y sin embargo está en un diálogo permanente en el teléfono con un hombre al que ha amado tanto, y ahora el hombre se va a casar y su realidad va a cambiar, dejan de verse definitivamente, él renuncia a ella en una acción muy fácil para él. Y sin embargo ella, que sabe que le está mintiendo porque le acaba de decir que está en su casa y se corta la comunicación y ella habla a su casa y sabe que no está ahí, ella sabe que él está mintiendo y sin embargo le dice, háblame, no te vayas, dime, todos necesitamos la palabra. Esta palabra es lo único que nos permite construir puentes a través de la voz, porque el vehículo de la palabra es la voz, nos permite construir puentes hacia el otro. Si no, seríamos unas islas solas. Tú tocaste algo importante de estos cuenteros comunitarios, de alguna manera, y que podríamos comenzar a pensar en los cuenteros incluso en las cavernas, en la época de las cavernas. No habría un lenguaje tan articulado y estructurado como lo tenemos el día de hoy, y sin embargo ya tenían maneras de comunicarse a través de la voz. Voz gutural o no sé qué tipo de voz estaría en esos momentos, pero existía. Ahora, luego te pasas tú a los aedos griegos. Homero, los rapsodas o aedos griegos, Homero era un gran narrador de historias, más que escribirlas, que las escribió al final, pero él las contaba de viva voz frente a los públicos. Y en la Edad Media, bueno, los juglares que recorrían las ciudades de uno a otro lado, no solo eran los que llevaban las historias de otro lado, también eran los pregoneros que de alguna manera alertaban a los pueblos acerca de lo que estaba pasando en otras latitudes y realidades. Entonces ahora la tradición sigue, luego vienen los vikingos, esas sagas vikingas, se iban a la mar, se enfrentaban con los kraken, con todos esos monstruos marinos que ficción o verdad eran seductores y duraban hasta 21 días recibiendo aquellas expediciones vikingas y las comilonas junto al fuego, y por supuesto los mejores narradores de aquellas expediciones eran los que se ponían a contar lo que les había pasado. Entonces los vikingos fue también una tradición muy fuerte en cuanto a la oralidad. Después empezaron a ver que se iba perdiendo esa capacidad de que el abuelo juntara a la familia, que se reunieran con el tío que contaba las historias, que la viejita de la esquina que se sabía unos cuentos maravillosos y por ahí estábamos todos los chiquillos con ella, empezó a irse perdiendo con la modernidad en las sociedades. No solo se perdió la estructura primordial de la familia, que era muy patriarcal y en donde en un solo espacio convivía abuelo, padre, hijos, se fueron perdiendo también las estructuras de la voz, del contar, del entender las historias de los hombres a través del compartirlas. Y entonces hubo necesidad en el siglo pasado, en 1960, más o menos, un poco antes, empieza Garzón Céspedes en Cuba a retomar todos aquellos esquemas que la sociedad había ido perdiendo, pero ahora ponerlos al servicio de las grandes masas y hacer un movimiento de narración oral que es el que actualmente conocemos. Él fue uno de los pioneros en esta disciplina de nuevo cuño, ya como disciplina artística es una disciplina de nuevo cuño, pero que sigue enseñando formas ya no artísticas, sino comunales de comunicación. Esto es, el narrador intenta poner a la vista de los demás que esa comunicación a la que nos han estado llevando como un poco cosificada, como un poco fijada en las estructuras de sociedad de consumo, hay que hacer algo para romper esa estructura, porque si no corremos el riesgo de que nos lleven entre las patas de los caballos y que se pierda la esencia del ser humano. Y creo que el narrador oral pone su talento de comunicador. Un artista del desamparo, porque no tiene ni telones de fondo, él puede contar abajo de un árbol y lo que tiene es la voz y una historia para contarla a través de esa voz. Hoy, ¿quién nos está contando las historias de este México, de este Zacatecas, de este mundo, pues, digamos, esta sociedad del consumo, de la homogeneización, de lo automático, de lo veloz que queremos vivir esta vida? Pues ¿quién está contando esto y quién está además escuchando estas historias? ¿O estamos también como un poco sordos y mudos? Mira, son varias, esta pregunta que me haces tiene una amplitud que asusta.
y asusta porque en realidad puedes tomarlo tú. ¿Quién nos está contando las historias? Ni siquiera es un poder en México nada más. Hablemos que puede ser hasta un poder mundial. ¿Por qué? Porque nos están a través de la sociedad de consumo bombardeando con ideas que surgen en factorías mínimas, de trabajan 100, 150 personas en un modelo de publicidad, para que todos nos estandaricemos millones a través de los medios de comunicación para comprar cierto tipo de desodorante, para comprar ciertas cosas que nos prometen la felicidad. Vive, usa, toma, desecha. Eso es lo que nos está empujando la sociedad actual, que es una sociedad de consumo, pero nada más contrario al narrador oral que la sociedad de consumo. El narrador, porque ahorita también el narrador oral también está contando, pero está contando en una carrera contra esa sociedad de consumo. Está contando en esa posibilidad de construcción de un mundo diferente cuando se pone en juego la palabra, una historia, por medio de la voz. Y no por otra cosa, en medio de la voz y el cuerpo, que es el vehículo conductor de la palabra, una historia en la que quien escucha la historia es también parte activa en la construcción. ¿Y cómo me dirás cómo construye si está en silencio escuchando? Pero hay un lenguaje, el lenguaje de las miradas, y en ese lenguaje también se adiestra el narrador. Son varios los lenguajes que tiene que atender el narrador, y uno de ellos es el lenguaje de las miradas, para estar viendo el tipo de aceptación que está teniendo la historia en las personas, y tú sabes que les está llegando directo al corazón, porque incluso miras el brillo de los ojos, el brillo de la boca. Los niños se ponen hacia el asiento, hacia adelante. ¿Por qué? Porque están entusiasmadísimos con la historia, pero nosotros tratamos de contar historias que te saquen de esa sociedad de consumo precisamente. Ahora, ¿quién nos está contando estas historias en este México? En este México tan golpeado por la violencia. ¿Quién nos contó que se tendrían que tomar las armas para poder hacer lo que nosotros quisiéramos, y que el dinero tenía un valor superlativo a la vida de los seres humanos? Que es una idea equivocada, a mi muy leal saber y entender. Nos han contado eso a través de distintas generaciones y de generaciones muy anteriores. Hay una preocupación en algunos círculos normalistas por lo que se ha llamado que se formaron las generaciones del silencio. Entonces, nosotros hemos ido dejando a los individuos, a los alumnos en las aulas, en una especie de incultura lingüística y en una especie de amputación del alma para construir tu propia historia y contarla ante los demás. Porque tú decías algo importantísimo, somos historias. Y somos historias. Entonces, si nosotros somos historias, tenemos una historia que merece ser escuchada, o que merece tener empatía con la historia de muchos otros que han padecido. Y si se han construido esas generaciones de silencio, al hombre no le ha quedado otra cosa que tomar las armas para defenderse. Sin embargo, cuando tienes la posibilidad de defenderte con la palabra, las armas van quedando de lado. No las necesitas, porque sabes defenderte con el arma más poderosa, que es la de la palabra. Y más allá, si la palabra va acompañada de una voz que, como te dije, tiene modulaciones, volúmenes, sentimientos. Seduce y convences. O sea, con la palabra convences. Claro. Arquímedes decía, danme una palanca y moveré el mundo. Yo creo que la palanca es la palabra. Sí, exactamente. Y nos hemos quedado aislados en esta especie de teoría del shock, que podría decir Naomi Klein, de aislados, sordos, sin poder ver al otro cercano, sino más bien como islas individuales, egocéntricas, que no se apoyan, que no se comunican. Pues triunfa pues el silencio, triunfa la mudez, pues, ¿no? Eso de la teoría del shock es maravilloso lo que cuentas, y realmente eso es lo que han intentado, aislarnos. Y de hecho toda esta contaminación auditiva que existe en nuestro momento es precisamente para aislar al individuo. No oímos porque como no podemos cerrar los oídos como cerramos los ojos, o como nos tapamos un ratito la nariz para no percibir el aroma, los oídos es muy difícil que nos los taponemos totalmente, solo que nos pongamos cera para bajar a buscar perlas al fondo del mar. Y eso sería una alegoría muy importante para pensar en aquel que dice: me cierro los oídos a todo pero bajo a buscar perlas. Ese es el narrador. Creo yo que esa es una alegoría interesante del narrador. Entonces, bueno, pero a ellos les conviene,
a la gente en el poder les conviene que nosotros estemos en ese estado de shock, porque nos deja en una vulnerabilidad total y no tenemos la capacidad de tomar decisiones en grupo. Entonces me parece muy, muy acertado lo que tú dices, y creo que si aprendemos todos a ir poniendo esa voz, la maravilla que es la voz, tu instrumento musical que traes, tu aparato fonador al servicio de las historias que construyan, no en un sentido de moraleja, porque las historias pueden ser de lo peor, pero tú que la escuchas o tú que la compartes y que la vas construyendo junto con el narrador, vas aprendiendo formas de resistencia. Por eso también la narración oral y la voz te crea formas de resiliencia por distintas cosas. Hay muchas maneras de crear la resiliencia, que es la forma de enfrentar todas las dificultades en el mundo, pero a través de la voz, ese compartir la voz, estás compartiendo lo más humano del hombre. Y aparte, las historias te van preparando a enfrentar distintas dificultades en la vida y a tomar la decisión de una vida en tus manos. Exactamente, eso es una herramienta para la supervivencia también, el ser humano, de la sociedad. Y me gustaría, María Eugenia, se nos termina el tiempo, pero pensar justo a la voz como un salvavidas, como Sherezada, que nos puede ayudar a sobrevivir, a estar como islas, cuando menos un poco más comunicadas, que sabemos que hay otros ahí, y esos islas otros con puentes, que pueden sentir, que pueden comunicarse con uno, que podemos ser, digamos, ya no islas, sino archipiélagos y demás, que estemos ahí más cercanos, ¿no? Entonces me gustaría cerrar a lo mejor con algo así, o sea, Sherezada, pues, no, eso te iba a decir, palabra, o sea, voz, ¿no? Hablaste de Sherezada y el ícono para el narrador oral es Sherezada. Sherezada estaba condenada a la muerte y con un poco de malicia, otro mucho de buena voz y un mucho más de conocer las historias de su pueblo, supo salvar la vida y salvar la vida de todas las mujeres que estaban condenadas a morir en la noche después de bodas del sultán, ¿verdad? Sí. Entonces, esto que dijiste ahorita, la voz es un salvavidas y la voz es un salvoconducto para otras realidades, creo que deberíamos de apropiárnoslos todos en Zacatecas. Hace 17 años, 19, que comenzamos con el proyecto de narración oral y comenzamos con las callejoneadas de leyendas, porque creímos que el esplendente patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad, el esplendente patrimonio histórico que teníamos que apropiarnos los zacatecanos para poderlo hacer que perviva, que crezca y adecuarlo a las posibilidades actuales, y eso solo se logra a través de la voz, a través de la palabra, a través de compartir con el otro. Entonces, este patrimonio intangible que es la oralidad cobija a todos, pero también, aparte, es el vaso comunicante entre la literatura escrita y las grandes masas. Muy bien. Y de esa manera nos bañamos todos. Estupendo, pues muchísimas gracias, María Eugenia, por el tiempo, y ojalá en otra oportunidad también tengamos tiempo para conversar. No, Carlos, cosas. Yo al contrario te agradezco y agradezco a todo el equipo de La Jornada, TV Jornada, esta posibilidad de hablar de lo que vamos buscando en la narración oral y que seguimos buscándolo, y que invitamos a todas las personas que quieran acercarse al proyecto de narración oral a que estén con nosotros. Bien, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a ustedes. Nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.